Bueno, estamos de regreso, queridos amigos, para recorrer estos 50 minutos por delante de rumbo a enganche antes del fin de semana. Sí, está confirmado esto que nos pasaban, esto que bien explicaba Pablo respecto del tema del feriado que al final no se modificó. Bueno, así que el lunes es un día habitual. Lo tenemos a Matías Caruso en línea para dialogar con él y agradecerle la diferencia de atendernos y hablar un poco de esta historia que algunos dirigentes quieren pedirle a los jugadores un esfuerzo para que bajen sus salarios y la opinión de él, obviamente, como un abanderado y un jugador emblemático dentro de lo que es la estructura del fútbol argentino. Matías, ¿cómo te va? Pablo Giral te saluda. ¿Cómo andás? Bienvenido al Club 947. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien, Matías? ¿Cómo la llevas? Bien, bien. Bueno, bien, del lado que podemos decir bien, ¿no? Ante toda esta situación que estamos viviendo todos, difícil, complicada, pero bueno, hay que tratar de que cada uno de nosotros sea responsable y que nos cuidemos entre todos. Tenés hijos y ¿cómo haces para contarles a ellos? Antes de hablar de fútbol y demás, me interesa eso también, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Charlás? Nos ha generado algo lindo lo que somos papá, que es acercarnos más a nuestros hijos, que muchas veces durante el año le damos poca bola por el estrés propio de nuestro trabajo, ¿no? Pero que esa es la parte positiva dentro de lo negativo general que se puede hablar. Sí, tal cual, tal cual. Hoy por hoy, en esta situación que nos toca estar, aprovecho de esto, ¿no? De estar en casa, de poder compartir mucho más tiempo con ellos, a ver, de buscarle la vuelta primero y principal a poder tener una convivencia de la mejor manera posible, que los chicos también no pierdan lo que es primero y principal el estudio, que eso, bueno, hay unas plataformas virtuales que en los colegios, por lo menos de mis hijos, les mandan tarea constante y estamos ahí tratando de ayudarlos y apuntalarlos, porque tampoco ellos, a ver, son chicos, entienden, quizás el más grande entiende un poco más toda esta situación, pero a ver, capaz que lo primero que ven y ellos creen que están de vacaciones, ¿no? Entonces, Claro. no es así, entonces, bueno, después, bueno, a ver, disfrutándolo del lado que se puede disfrutar, que es esto, en la actividad que yo tengo, estoy poco tiempo con ellos y bueno, hoy lo puedo aprovechar mucho más. Matías, muchos dirigentes ya comenzaron a hablar de una reducción del salario de los jugadores y demás. A ver, que a priori parece lógico, pero digo, parece lógico siempre y en tanto en cuanto no sé si todas las partes se sienten en una mesa a discutirlo, porque si no, parece que es una imposición y no un arreglo por convicción de las partes, ¿no? Porque si no, es muy fácil tomar decisiones con el bolsillo de otro. ¿Tenés alguna postura tomada al respecto? ¿Cuál es el análisis que hace de esta situación? Mira, lo primero que pienso en este momento, me parece un despropósito que haya gente hablando de estas situaciones cuando estamos en plena crisis de esta pandemia y hay gente que la está pasando muy mal, muy mal. Me parece que no es momento como para hablar de estas situaciones, es momento para que estemos todos juntos ayudándonos, cada uno desde su lugar, cumpliendo las normas que impone el Estado, el gobierno, tratando de poder ayudarnos entre todos y no estar hablando o pensando o planificando qué puede llegar a pasar en cuanto y en tanto al económico. Me parece que siento yo, esto es un pensamiento, quizás estoy equivocado, pero me parece que no es momento y es un despropósito estar hablando de estas situaciones con lo mal que le está pasando a la gente. Tengo la sensación de que todavía no hemos tomado conciencia de la magnitud de todo esto. Me da la impresión, ¿no? Si uno se mantiene informado viendo lo que pasa afuera, y seguramente vos que has tenido un recorrido por muchos lugares, el contacto con muchos colegas y demás, lo que está pasando en algunos países es
sencillamente desgarrador y una consternación absoluta. Y en parte claramente suscribo con lo que decís. Pero, Fabi, quiero sumar a mis compañeros para charlar con Matías Caruso, a quien tenemos gentilmente en línea. Matías, quiero hacerte una pregunta vinculada con la actividad que de alguna manera nos pone en un plano de igualdad, más allá de que los protagonistas reales son los futbolistas. Sí. En aquel momento donde se discutía si había que jugar al fútbol o no, ¿vos tenías la convicción clara que era un despropósito seguir pateando la pelota? Lo que hizo River, que después terminó siendo algo que generó una polémica muy grande y que después terminó dándose en este parate de actividad, digamos, en aquel momento ¿vos estabas alineado con ese pensamiento? Mira, yo lo que creo que lo charlaba con algunos colegas y demás, y todos estábamos de acuerdo, y todo el mundo lo que hablaba era hay que parar el fútbol o no hay que parar el fútbol, y nosotros lo que decíamos hay que parar el país. Entonces, se hablaba de una pandemia, y cuando hablamos de situaciones como esta, me parece que tomar los recaudos necesarios. La OMS había declarado este virus una pandemia, y es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Me parece que minimizarlo todo a decir, bueno, hay que parar el fútbol o no estuve muy de acuerdo. Sí estuve totalmente de acuerdo en la decisión que tomó River, sí estuve totalmente de acuerdo. Quizás podemos discutir las formas en que se tomó la decisión o no, pero la decisión en sí me parece que hoy con todo esto toma mucho más fuerza, ¿no? Lo que hizo River, y creo que nosotros no fuimos capaces de poder hacerlo, y coincidí en su momento y coincido aún más hoy con la decisión que ha tomado River en ese momento. Me parece que ante toda esta situación y en la que estamos hoy, con un país casi parado por completo, me parece que ha dejado muy expuesto a un montón de gente que quiso minimizar que el fútbol era 11 contra 11, un árbitro y dos líneas, y me parece que el foco pasaba por otro lado. Permítanme, compañeros, porque quiero agregar a esto, Matías, que vos estás diciendo, me hizo general, me disparó ir a buscar el comunicado que la Superliga, el 13 de marzo, le mostró a todo el mundo a propósito de la decisión de River. Y hay un tercer párrafo que dice, y esto va de la mano o del codo, para decirlo en este tiempo, de lo que estabas diciendo vos. También nos aseguraron que los jugadores, al no formar parte de los grupos de riesgo y ser profesionales en la actividad rentada, podrían desarrollar su trabajo normalmente, como lo hacen todos los días miles de argentinos en fábricas, hospitales y tantos otros lugares, dijo la Superliga en aquel momento en respuesta a la decisión de River. Sí, es muy amplia mi respuesta sobre esto. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. ¿Cómo explicarlo? A ver, el fútbol y todo lo que se dijo no pasa solo por una cuestión de lo que es la primera división, porque escuché mucha gente o leía diferentes situaciones que era un poco lo que te decía antes, minimizar todo, así, bueno, son 11 contra 11, un árbitro de línea, ¿de qué se quejan? No, acá las cuestiones pasaban por otra cosa, y me parece que es mucho más amplio la situación. La situación es que yo, como vos, como cualquier persona, como un ferretero, como un electricista, como otra persona de otro rubro, de otra profesión, hago una vida normal. Sí, yo no soy un robot. Yo voy al supermercado igual que vos, voy a una farmacia igual que vos, me manejo en la calle casi como cualquier persona, ¿sí? Entonces, yo de ahí me lo puedo contagiar el virus. Ser un factor o no de riesgo, me parece que esa es otra discusión que, a ver, quedó demostrado, ¿no? Jugadores argentinos y que no son argentinos, extranjeros, que tienen el coronavirus. Entonces, ha quedado demostrado, y por eso hablo de la exposición que ha demostrado este virus y que lo ha dejado en jaque a un montón de personas que no quisieron parar el fútbol en su debido momento. Entonces, minimizar todo eso, a mí se me dispara, la primera respuesta que se me dispara es
porque mucha gente decía, a ver, se manejan en sus autos de alta gama y una cosa y la otra. Muchachos, el fútbol de la B, de la C, de la D, no se manejan así. Hay un grupo muy selecto de gente que puede manejarse así, que tiene también incluso riesgo de contagiarse. Pero los muchachos de la B, de la C, de la D, que tienen otros trabajos aparte del fútbol, se manejan en trenes, en colectivos, en bondis. Entonces, me parece que el foco en sí de la cuestión y decir, no, el jugador de fútbol esto, el jugador de fútbol aquello, no pueden parar, ¿cómo van a parar una cosa en la otra? No pasaba por la cuestión en sí. Pasaba por decir, a ver, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades de contagio. Yo me lo puedo contagiar este virus en un supermercado y después estoy en un vestuario con 30 compañeros más. Entonces, me parece que es muy amplia la respuesta a esta pregunta que me haces y un poco para aclarar toda esta situación. Pablito, a ver si podemos... Sí, acá estoy. Ahí está. Interesante lo que dijo Matías, Pablo. No, lo estaba escuchando, lo que pasa que, y es muy interesante, y Matías Caruso siempre fue alguien de tomar posición y no guardarse las cosas en toda índole, ¿no? Cosas más serias como esta y cosas que van puntualmente al fútbol. Matías, lo que te quería preguntar es, saliendo un poco de este tema, es a lo profesional. ¿Cómo va el tema de la preparación? ¿Cómo lo llevan en el día a día? La verdad me imagino que debe ser cada vez más complicado. El otro día hablaba con alguien que me decía, la verdad ya a esta altura, en lo único que estamos focalizando es en la nutrición, en la alimentación y en el peso. Después lo otro se verá, es muy difícil mantener la forma física, pero desde la preparación física. Pero sí estamos haciendo mucho hincapié en mantener el peso. En tu caso puntual, ¿qué nos podés contar, Matías? Sí, tal cual, compartir esa visión. Hoy por hoy es difícil. Quizás los que tienen una posibilidad de contar con un patio, con un poco de verde, pueden tener esa posibilidad de moverse. Vos imaginate que hoy no podés salir a la puerta de tu casa directamente, no tenés un gimnasio, por más que tengas un gimnasio cerca, lo tenés cerrado, no tenés la posibilidad de ir a ningún gimnasio ni de nada. Entonces se hace muy complicado. El tema de la nutrición, sí, es fundamental, más aún, bueno, en mi caso personal, ¿no? Que ya soy muy grande, imagínate que se hace difícil, y considero que cuanto más grande, más control hay que tratar de tener en el tema de la nutrición y en el peso, en los cuidados y demás, pero bueno, después el tema de los que son circuitos de fuerza y diferentes situaciones, planificar la zona media y demás, esas son cosas que los profes nos han mandado. En cuanto al intento lo podamos hacer y mantener, sería espectacular. Vamos, Bueno. Cherky, querido. Dale, Gusti. Sí. Matías, te voy a retrotraer, vamos a retroceder un poco en el tiempo en lo que fueron esos idas y venidas tiranteses con quienes los representan a los jugadores. ¿Vos creés que a partir de esta crisis, de este conflicto que hay un antes y un después? ¿No se han sentido representados? ¿Debería haber cambios en cuanto al apoyo al jugador en sí, de aquí en adelante? No sé por qué me haces esta pregunta. Bueno, porque pareció que los jugadores fueron los que tomaron la batuta y los que tomaron la decisión final de parar un poco esto, después de que a River lo dejaron un poco de lado. Después sí hubo apoyo, pero digo, si ustedes se sienten representados, si se sienten apoyados a partir de Marchi respecto de los hechos que han ocurrido. No, mirá, el apoyo lo estuvo siempre, ¿sí? Hay veces que hay presiones desde un lado y desde otro, donde es difícil de manejar, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Los que vivimos, estamos en esta burbuja, entiendo que nos damos cuenta de las situaciones y demás. Yo personalmente he hablado con Sergio, he hablado con muchos de los colegas y todos pensábamos de la misma manera antes del inicio de la fecha. El día que iban a jugar
el partido Gimnasia y Banfield, si no recuerdo mal, estábamos en constante comunicación todos y pensando de todo de la misma manera, que había que pararlo, pero que bueno, que había otras cuestiones en el medio que había que analizarlas mucho mejor. Nosotros los jugadores de fútbol entendimos y creímos en todo momento que era difícil decir, a ver, bueno, el fútbol se para, pero bajo qué, con qué nos respaldábamos nosotros para parar el fútbol. Después era una cuestión nuestra de poner una fecha para volver de inicio. Se necesita un respaldo también ante toda una situación como la que se vivió y la que se está viviendo hoy, que quizás no correspondía que sea por parte del gremio y por parte de los jugadores en sí de tomarla. Entonces, entendíamos que había que tomar una decisión seria, tratar de hacerla en conjunto, y bueno, y hoy están las claras que se tuvo que parar todo. Bueno, Matías, te queremos agradecer este ratito y bueno, que lo llevemos lo más... Pablo. Sí. No, explícale que estamos en una situación también nosotros, digamos, un paisano en cada pueblo también, ¿no? Claro. Por eso el delay Caruso entre pregunta, está... Mati. Estamos haciendo responsabilidad social y cada uno en su casa, salvo Fabi que está en estudios. Sí, pero como corresponde, por claro. eso escuchará que... No, si hay un pequeño bache, no es porque no te escuchamos ni te estamos prestando atención. No, y está perfecto que así sea. Me imaginé que venía por ese lado, entonces me parece bárbaro. Por eso hablamos de si no sabes lo que pasa, Matías, creo que estamos haciendo si no predicamos con el ejemplo, es muy fácil hablar y no hacer. Tenemos que hablar y hacer. Es un momento para hablar y hacer. Si no, es fácil todo. Quédense en su casa y nosotros estamos dando vuelta por todos lados y ¿dónde está el ejemplo realmente? Entonces, es un poco la 100%. política nuestra. Mati, gracias por este ratito. Sí, creo que nos queda alguna pregunta más, chicos. No, a ver, agradecemos. Por ahí es muy etérea, pero te quería preguntar si volviste a ser feliz, porque la pasaste mal en Rosario Central, en el último tiempo sobre todo. Mira, el último tiempo quizás en el club, en Central, viví situaciones difíciles, que como deportista no las había, como jugador de fútbol no las había vivido en todo mi camino, que fue de 2005-2006 hasta la fecha. Entonces, hay veces que uno debe tomar decisiones, tratar de ser lo mejor, lo más inteligente posible, y bueno, y saber de que primero y principal uno tiene que tratar de encontrar lo que es la tranquilidad y la felicidad. ¿Sí? Central es un club maravilloso donde la he pasado bárbaro. Quizás el último trimestre no lo pude disfrutar como quise disfrutarlo, como lo pude disfrutar en el primer año y monedas que estuve allá. Entonces, bueno, tomé una decisión y entendí que también a esta altura de mi vida, teniendo la posibilidad de volver a mi casa, a mi club, es el que me ha formado, el que me dio todo, era el momento para hacerlo. Lo hice y hoy tengo la felicidad y la tranquilidad de poder pertenecer otra vez a Argentinos. Te hago la pregunta, la última pregunta, Mati. Dadas las circunstancias, ¿harías borrón y cuenta nueva y arrancar cuando se pueda un torneo nuevo? ¿Continuar con esta Copa Superliga que tuvo una sola fecha y que estamos todos de acuerdo que casi no debió jugarse? ¿Cuál es la sensación que tenés vos? Una pura intuición, ¿no? Y una opinión personal tuya. Sí. A ver, difícil opinar ante toda esta situación, porque lo que se ve, lo que se palpa, o por lo menos la intuición que tengo yo, es que esto viene para rato, ¿no? Viene para rato. Imagino, y el termómetro un poco también es la televisión, las noticias, lo que se dice. Ayer escuchaba que el presidente decía que bueno, que las clases pueden esperar. Entonces, desde ese lado, la verdad, tomando eso como parámetro, se ve que viene para rato. Pero bueno, después se verá. Hay gente que tiene que tomar decisiones, ojalá que sean las mejores, como deben serlo, y bueno, y después poder volver a disfrutar con normalidad todo, ¿no? Jugadores, hinchas, dirigentes, poder volver a la actividad normal.
Gracias, Matías, por este rato. Es un placer escucharte. Siempre, siempre. Por favor. Un abrazo grande. No, por favor, un abrazo grande. Gracias por llamar. Gracias, Matías. Bueno, señores. Matías Caruso dialogando con nosotros. Linda charla, Lo bueno de que tiene hablar con Matías Caruso es que él habla sin cassette. Y es muy frontal, muy directo y te permite esta cosa de repreguntar y poder intercambiar ideas. Y creo que eso es lo que lo hace tan atractivo a la hora de entrevistarlo al jugador argentino. Bueno, muchachos, debo música, debo todo. Carballito, antes de ir a la música, hagamos una cosa, voy a la música, volvemos y quiero el informe de Cristian, porque Cristian hizo algo muy lindo y muy interesante. Hablar con los preparadores físicos, a ver cuánto necesitan para volver a ponerse a punto los planteles. Me parece que es muy importante esto, muy importante, es un tema para tener en cuenta, pensando en la parte positiva, como decía Fabián Godoy, que sea en el futuro. Pero música, quitazo y la seguimos, dale.